Eh, por amor. La semana anterior hablamos de por fe, ¿se acuerda? Bueno, pues para no complicarme mucho con los títulos, tratar de hablar del amor. Mire, es un tema siempre muy agradable hablar de amor. ¿Cuántos aman? ¿Cuántos se han enamorado? ¿Cuántos tienen en su corazón esa necesidad de amar a alguien? Y yo creo que no existe una sola persona sobre la tierra que no le lata su corazoncito por alguna causa, por alguna persona. Pero hablar del amor de Dios, mis hermanos, es algo más que sublime. Hablar del amor de Dios es hablar de esa nueva vida en Cristo, ese destino eterno que precisamente es producto del amor que viene de su corazón. Y aunque hay una gran mayoría de personas, de gente que lo niegan, yo creo que es más la gente que niega la existencia de Dios o todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor, o que lo pongan en duda. Pero los que creemos, mis hermanos, de los que creemos, ¿cuántos podríamos asegurar que todo lo que el Señor hace, ha hecho y hará, tiene la señal indiscutible de su amor, que es perfecto, que es inmutable, que es eterno? ¿Cuántos saben que todo lo que está en su entorno, que todo lo que ustedes pueden reconocer como vida, parte del corazón del Señor, del amor de Dios? Mire, el apóstol Pablo lo expresó de esta manera en 1 Corintios 13:4. No vamos a hacer un estudio sobre este pasaje, ya lo hemos hecho en otra ocasión y quizás en alguna nueva lo hagamos, pero quiero solamente subrayar lo que el apóstol Pablo expresó en 1 Corintios 13:4, donde dice que el amor es sufrido. Y bueno, estamos hablando de lo agradable que es hablar del amor, pero fíjese, aquí dice que el amor es sufrido. ¿Será que se sufre cuando se ama? ¿Usted qué cree? ¿Se sufre por amar? Sí, mi hermano, sí, ¿verdad? Es benigno, o sea, es bueno, es bondadoso. Dice que el amor no tiene envidia, o sea, no busca lo suyo, también dice, o sea, no es un amor que sea egoísta. Dice, no es jactancioso, no se envanece, o sea, no es orgulloso, no es soberbio, no trata de ver abajo a otros, no se irrita. O sea, la Escritura dice que nos podemos molestar, enojar, pero que no lleguemos a pecar, que no lleguemos a ofender. Pero aquí estamos hablando de un amor que no se irrita, que es apacible y por tanto no guarda rencor. Y esta es una parte bien importante, porque aunque amemos, ¿cuántos podemos reconocer que sí guardamos rencor, aunque amemos? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. O sea, es un amor que trasciende, mis hermanos. Todo lo sufre, o sea, lo que le hagan a la persona que ejerce este amor, lo tiene la suficiente entereza, fuerza para poderlo asimilar. Todo lo cree. Mire, muchas veces nosotros creemos a alguien solamente por amor. Cuando hablábamos en el estudio de las promesas de hace un jueves anterior, que hablábamos, no prometas lo que no puedes cumplir. Cuando algo se promete, pues crea expectativas en la persona. Y bueno, hay quienes por amor
creen y siguen creyendo a pesar de sentirse a veces frustrados, engañados. Dice que todo lo espera. Este amor espera siempre con ferviente, o sea, con fe, el que algo suceda, el que algo cambie, el que algo llegue, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. Bueno, en estos versos estamos encontrando una de las descripciones más hermosas, innegables, absolutas del verdadero amor. ¿Por qué? Porque es un reflejo del carácter bondadoso y generoso de Dios. La palabra que se usa para amor aquí es la palabra ágape. Y en un mundo marcado por la indiferencia, por el desamor, por el rechazo, ¿verdad? Estar convencidos que contamos con el amor de Dios, pues nos da una esperanza en donde puede descansar nuestra alma. Hace muchos años, uno de los primeros escritos que llegó, yo todavía ni siquiera pintaba para pastor, o sea, fue de esas veces que tú comienzas y pues me llegó un mensaje, un librito, era un folletito que hablaba precisamente de un campamento de adolescentes, de jóvenes. Y en ese campamento, que duró, no sé, una semana, 2 semanas, entre todos los jóvenes había un chico que tenía deficiencia mental, incluso deficiencia motriz. ¿Y qué cree que hacían con ese joven? Pues lo que ahora le llamamos bullying. Se burlaban, lo empujaban, muchas cosas. Y se generalizó esta actitud con este jovencito. Y él aguantaba, se quedaba callado. Pero cuando terminó el evento, cuando estaba la ceremonia de final, estaba ahí el líder del campamento y pues en eso, por el pasillo central, empieza a caminar, poquito torpe, este joven en medio de todos. Se acerca, le pide el micrófono a la persona que estaba ahí. Imagínense el cuchicheo de los jóvenes, las risas. Y lo único que pudo decir el joven fue: Jesús me ama. Y se bajó. ¡Qué lección! ¿Y qué convicción? ¿Se imagina la reacción? Se acabaron las risas. Se acabó la crítica, el señalamiento, y hubo quien tuvo que ir a pedir perdón. Bueno, estar convencidos que contamos con ese amor, mis hermanos, tendría que ser suficiente para que pudiésemos caminar con la certeza de lo que esperamos y no estar viendo lo que el entorno quizás de alguna manera nos pueda incluso afectar. Pero además estas expresiones que leímos del amor sufrido, benigno, que no guarda rencor, bueno, lleva implícito el perdón, la paciencia y la misericordia de Dios, porque solamente el Señor, a través de ese corazón amoroso, pues fíjese todo lo que Él hace, solamente por amor. Ahora, aquí hay un hecho que yo quiero aclarar, porque muchas veces vemos estas expresiones de amor como inalcanzables, que son solamente exclusivas de Dios, y pensar y creer que estas formas de amar son exclusivas de Dios es un grave error. Porque si bien sí describen el amor de Dios para con toda la humanidad, para quienes hemos sido redimidos, para quienes hemos sido alcanzados por la misericordia, son un mandato de cómo debe ser el amor hacia nuestros semejantes. Debería ser algo, mis hermanos, este carácter, a lo que todo hijo de Dios, ¿sí somos hijos de Dios o no? Bueno, que todo hijo de Dios, toda hija de Dios, debería aspirar, tener por meta en cuanto al amor a los demás. Y eso
echaría abajo el rencor, el egoísmo, los deseos de venganza, muchas cosas. ¿Por qué el Señor espera que ese amor se refleje en nosotros, su propio amor? Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Pero no queda solamente en que, mira, ama a tu hermano. No, dice, como los he amado. Y ahí las cosas cambian. Nos está poniendo entonces el Señor una tarea de amar como ama a ¿quién? Él. ¿Y Él cómo ama? Pues como que ya leímos en 1 Corintios 13, ¿verdad? Dice, ámense también ustedes los unos a los otros, porque en esto conocerán a todos. O sea, conocerán todos. ¿Quiénes son todos? Pues el lugar donde vivimos, nuestra casa, nuestro entorno, donde trabajamos. Todos van a conocer, dice, que son mis discípulos. O sea, no te van a reconocer como discípulo del Señor o como seguidor de Cristo porque tienes una Biblia de 3 kilos, porque traes tu piraña en el coche, porque cantas muy bonito y levantas tus manitas aquí. No. En eso estamos expresando nosotros otras cosas que son válidas. Pero el Señor dice, para que la gente crea que son mis discípulos, dice, si tienen el amor los unos por los otros. Y bueno, comenzamos con las preguntas. ¿Realmente reflejamos ese amor? Porque decimos que somos hijos, que somos redimidos. Desde el principio, el Señor ha mostrado al hombre ese amor, mis hermanos, acompañado de su paciencia, de su misericordia, desde la primer pareja, de manera que cuando Adán y Eva, pues como representantes, digámosles así, de toda la humanidad, allí íbamos nosotros implícitos, ¿sí o no? Sí. A decir, no, yo no estuve en el Edén. Sí estuvo, mi hermano, ahí estuvo. Ellos pecaron, ellos cayeron. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios no les pagó conforme a su iniquidad. No los destruyó, no los fulminó, no los abandonó. Sin embargo, ese era el pago a su pecado. Esa era la sentencia que por justicia merecían. ¿Cierto o no? ¿Y nosotros lo merecíamos igual? ¿Sí o no? Contrario a eso, ¿qué hizo el Señor? Bueno, lo primero fue proveerles lo justo, lo necesario para cubrir su vergüenza. Vergüenza emanada del pecado que deliberadamente cometieron. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Lo primero que hace el Señor es abrazarte, cubrirte, pero además como una extensión de su amor, de su gracia, le da una promesa para reconciliarse con Él, o sea, para volver a tener la misma relación que tenía. Esa relación que les permitía que el Señor caminara con ellos. Promesa de salvación, que vendría de la simiente de Abraham. Aquí ya estaba representada en el pueblo judío. Bueno, este pueblo judío, Israel, tuvo una historia plagada de reiterada infidelidad, rebeldía, inconformidad. ¿Sí conoce la historia de Israel? Esa fue su característica principal. Sin embargo, Dios mantuvo su pacto de amor. Les proveía de guías fieles que los llevaran de la mano, enviaba profetas, suplía sus necesidades, peleaba sus batallas, hasta que llegó el día en que envió a su Hijo amado Jesús como cumplimiento de la promesa de dar salvación a toda la humanidad. Lo más paradójico es que a lo largo de la historia, el hombre al que el Señor ha extendido su gracia, o sea, ese mismo hombre al que el Señor extiende su amor, por todos los medios ha intentado incluso negar su existencia.
rechazar la oportunidad de reconciliarse con Él. Sin embargo, el anhelo, el deseo de Dios de salvarle de la condenación eterna, solamente podemos verlo como un testimonio de su amor, de su gracia y de esa fidelidad inquebrantable que el Señor expresa en cada momento hacia nosotros, hacia todos. Por eso, para los creyentes, o sea, estamos hablando ahorita de la iglesia, de los hijos de Dios, aunque la mayor de las veces no entendamos lo que ocurre a nuestro alrededor, de esas veces que siempre pasan cosas, bueno, podemos confiar que mientras no llegue el fin, porque algún día llegará el fin, pues Dios continuará obrando de manera soberana, continuará extendiendo su gracia, guiando la vida de sus hijos. Y para los que no creen, estos que siguen rechazando su misericordia y su gracia, pues les continuará dando la oportunidad de reconciliarse, de que procedan al arrepentimiento y se cumpla también en ellos su propósito eterno. Ese es el amor de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Pues lo vamos a leer en 2 pasajes. Dice Juan 1:12, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Ese es un propósito de amor. Los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de un varón, sino de Dios. O sea, esto procede exclusivamente del amor de Dios, de su gracia. Y bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, pero el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Traduzca ese mundo como humanidad, como personas, nosotros. Y en estos versos que acabamos de leer, en estos 2 pasajes, se concentra precisamente el amor de Dios para toda la humanidad, mostrando que la salvación no es el resultado de un mérito personal de alguien, ¿no? Tampoco es una elección condicionada o una predestinación. Es una iniciativa del corazón de Dios para salvar. Es un acto de amor sin igual. Porque nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no vino como recompensa a quienes se sienten justos, no. Aquellos que se llegan a considerar tan especiales, que fueron elegidos, así como que si los hubieran hecho tejidos a mano, así, se sienten así como por encima de todo, sino que vino a rescatar pecadores, vino a encontrar a los que estábamos perdidos, a eso vino el Señor. Jesús encarnó el amor de Dios y su gracia se manifestó en cada acto durante su ministerio, durante su estancia en este mundo. Así fue como Jesús alcanzó almas sin hacer acepciones, sanó enfermos sin pedir algo a cambio, perdonó sin condiciones, sirvió con humildad hasta el final de sus días. ¿Sí sabía eso? Y en la cruz, mis hermanos, manifestó la máxima expresión de su misericordia y amor al orar por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así, cerrar sus ojos, perdonando. Ese es el amor de Dios. En Romanos 5:8 el apóstol Pablo dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la cruz es el testimonio eterno que el amor de Dios no tiene límites. No levanta barreras, no tiene condiciones, que la salvación es una puerta abierta para los que creen. Así dice la Escritura. Por tanto, no depende de una doctrina, por sublime que se considere, o una denominación religiosa, o algún líder espiritual carismático, no, mis hermanos. Debemos tener siempre presente que nuestro Señor no nos ama
por lo que hacemos, sino a pesar de lo que somos. Su amor es incondicional, es eterno, es perfecto. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dice toda bendición espiritual? ¿Sí se alcanza usted a entender lo que representa que usted tenga todas las bendiciones espirituales de Dios? Hermanos, reconocer que somos amados por Dios nos permite, aún en los peores momentos, vivir con la paz interior que sobrepasa el entendimiento, convencidos que Él siempre está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Y esto lo hemos reiterado mucho porque cada vez las cosas se ponen más delicadas. ¿Por qué? Pues el mundo cada vez se corrompe más, las situaciones cada vez se presentan más difíciles, y es algo con lo que vamos a tener que convivir hasta que nos llame o venga. Es la generación que estamos viviendo. Así es como el amor de Dios nos libera del temor, de la ansiedad, de la inseguridad, pero especialmente de toda condenación. Mire, hay una gran cantidad de hermanos en la fe que siguen bajo condenación, pese a que el Señor les ha extendido toda su gracia. Aquellos que dicen: pues sí, yo sé que Dios me perdonó, pero yo no alcanzo a entenderlo, yo no me puedo perdonar por lo que hice. Y como finalmente no faltan los emisarios del enemigo a estarte recordando lo que fuiste, lo que hiciste, hay quien le cree. Pero el Señor nos trajo libertad. Quienes no conocen todavía al Señor, yo creo que en ese entorno estuvimos muchos de nosotros, cuando todavía no conocíamos, pues buscan desesperadamente el amor en todas partes y especialmente en los lugares equivocados. Por ejemplo, en el éxito, en las cosas materiales, el dinero, en las relaciones personales, con el reconocimiento de los demás. Y todas estas son cosas que solamente fomentan la vanidad, el ego. Como dijo Salomón, son aflicción del espíritu. Te aflige. Sin embargo, hay un solo amor que realmente satisface, mis hermanos. Es el amor de Dios. ¿Por qué cree que toda la gente, todas las personas, incluido usted y yo, a mí me gusta incluirme, siempre o por lo general está inconforme con lo que tiene? A ver, si yo le pregunto si está conforme con lo que tiene y hasta dónde ha llegado, ¿ya está ya bien, así bien a gusto, bien contento? ¿O está viendo qué más? Bueno, esa es la naturaleza del hombre, la inconformidad. Ahora, ¿es malo superarse? No, pero hay que ver cuáles son las intenciones del corazón. Porque hay quien ya tiene algo y, bueno, ya anda en busca de buscar más con qué llenar su corazón, sea material o sea afectivo. Dije afectivo, no efectivo, Solo piensa en esto. Cuando alguien llega a adquirir algo muy anhelado, ¿cuántos han tenido algo así que se rasgaban las vestiduras por tener? Bueno, cuando lo llegan a tener, en cuanto lo obtiene, pues en ese momento qué felicidad. Pero ya anda buscando otro mejor para suplir a este. ¿Sí se da cuenta de eso? Eso hacíamos nosotros los niños,
yo también fui niño, el 6 de enero que aparecían los juguetes ahí en el zapato. No, pues era un estar ahí y en la televisión, ya me tocó en blanco y negro, pero ya. Y veía yo a Chabelo. Yo era un niño y Chabelo ya. Con el tío Gamboín, no sé cuántos sean de esa rodada, ¿verdad? Pero, y pues a mi papá, no, ese y ese, y ahí está la carta, ¿no? Y llegaba, y si papá tenía oportunidad, pues ahí estaba, ¿no? Si no, nos esperábamos otro año. Pero si llegaba eso, pues ya estábamos viendo que en la televisión anunciaban otro. Y el juguetito ya empezaba a desmerecer. Eso es en cuanto a lo material. Ahora, en cuanto a lo afectivo, cuando usted está derrapando por alguien, así cuando, como se dice, cuando anduvo cacheteando la banqueta por alguien, ¿verdad? Así decimos en México, lo tengo que aclarar, cuando ando detrás de alguien, ¿verdad? Una persona que te gusta. Yo recuerdo ese tiempo que me derretía por lo que es ahora mi esposa y todavía no me lo cree, pero me derretía, ¿verdad? Bueno, aunque como cristianos no andamos buscando con quién suplir, bueno, espero que no, ¿verdad? Somos hijos de Dios y nos casamos para toda la vida. Pero sí hay quienes no están buscando suplir, pero andan buscando la aceptación de los demás. Les interesa mucho el ser admirados. Y cuando estas personas no cuentan con la aprobación de la generalidad de las personas, se sienten muy mal. Eso es un rasgo natural del hombre. Esta inconformidad natural, esta ansiedad de tener siempre algo más, bueno, solo va a ser satisfecha si el amor de Dios inunda tu corazón. ¿Por qué lo digo? Y lo digo con certeza, porque tu corazón y mi corazón fueron hechos a la medida de Dios. Cuando el Señor llena todas tus expectativas, cuando llena todo, no queda una rendijita que te permita voltear hacia otras cosas. Estás pleno, estás lleno, porque Él va a suplir cualquier necesidad. Y cuando Él lo llena todo, ya no hay más que buscar. Pero si tú llenas tu corazón o lo intentas llenar de cosas materiales, de personas, todas falibles, todas perecederas, que no embonan bien, pues ahí va a haber siempre rendijitas en el corazón. De ahí la inconformidad. Pero cuando el Señor lo llena todo, llega la conformidad por lo que tenemos, pero todavía más, contentamiento ante toda circunstancia. Paz que rebasa entendimientos. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está contigo. Y esto se tiene que experimentar. Esto se tiene que creer, tienes que estar convencido. De lo contrario vas a seguir buscando con qué suplir algo más. Porque además el amor de Dios, mis hermanos, no se gana, pero tampoco se pierde. ¿Por qué? Porque no nos pertenece, no depende de nosotros, sino de Dios. Él es el dador del amor. El amor comienza con Dios y termina con Dios. Como lo he dicho en otras ocasiones, porque Dios no tiene amor, Él es la esencia misma del amor. Por tanto, no se trata de un sentimiento superficial como el del hombre, sino del amor que transforma la vida del que cree. El amor de Dios nos transforma. De manera que si nuestra vida tiene sentido y esperanza, es porque somos amados por Dios. Tú, mi hermano, eres amado por el mismo Creador de todas las cosas, que no escatimó nada
Por eso, como creyentes, que además tenemos una misión que cumplir, pues es preciso que hagamos lo posible para que nuestras vidas sean esos reflejos vivientes del amor de Dios. Convertirnos en testigos silenciosos de que Dios nos ama profundamente, que su amor no tiene límites, y eso dárselo a los que no saben. Porque este es el amor ágape, el amor que lo cubre todo, el que todo lo sufre, el que todo lo da, el amor incondicional de Dios, inalterable, constante. Es el amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Es el amor que está enfocado a dar y a beneficiar a sus semejantes. Y cuando hablamos de semejantes, obviamente tenemos un entorno inmediato, pero de ahí hay más que alcanzar. Ese es el amor ágape. También está el amor eros. O sea, esa es la diferencia entre idiomas. En el idioma español, castellano, hablamos de amor y decimos lo mismo para todo. Pero aquí cuando encontramos la palabra ágape, estamos hablando del amor incondicional de Dios. Cuando hablamos del amor eros, es ese amor que se hace evidente en las relaciones personales, el que comprende el amor romántico, el amor apasionado, el de la intimidad, que si se practica dentro del orden de Dios es santificado por Él. ¿Sí o no? Pero también está fileo, que describe el amor fraternal, el amor amistoso, el que motiva la armonía, el que permite la unidad entre los seres humanos. Ahora, nosotros, los hombres, como género humano, pues en nosotros el amor se manifiesta dentro del marco de eros y fileo. Al estar limitado a sentimientos y emociones, motivado por intereses, por apariencias o buscando beneficios. Y debido a eso, la práctica de ese amor enmarcado en esos dos, pues suele fallar, se cansa o cambia con el tiempo, no permanece. El otro amor nunca deja de ser, este sí puede dejar de ser. En contraste, el amor de Dios es una fuente inagotable que fluye con gracia, con fidelidad, con verdad, porque es el amor que no depende más que de la naturaleza eterna de Dios. Y ese es el amor que Dios te dio, y ese es el amor que tú le tienes que dar a los demás. ¿Sabías que tú eres un conducto del amor de Dios? ¿O eres un conducto de tu propio amor? ¿De qué eres? El Señor te amó para que tú amaras, como Él te amó. Por eso, al estar el amor del hombre condicionado a la reciprocidad, a ese interés de lo que puede obtener o tener expectativas de recibir, Dios nos enseña y nos manda a amar sin exigir algo a cambio, a perdonar sin condiciones, a dar sin esperar recompensa. ¿Será fácil? No es fácil. ¿Será posible? Sí es posible. Si tú estás convencido que el amor de Dios te rescató, te sanó, fluye en ti. Y por eso hay otra pregunta. Ya ve que yo me la paso haciendo preguntas. Respóndala en lo íntimo, no levante su mano. ¿Estamos reflejando ese amor incondicional de Dios, que además es sacrificial? Ahí es donde podemos entender que dice que el amor todo lo sufre, porque es sacrificial. Es el que entrega aún la propia vida. Y dar la vida por los demás, mis hermanos, no es hacer un acto de heroísmo.
Dar la vida de los demás es ponerte por ellos. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, siempre dando, generosamente. Amados, si Dios nos ha amado así, eso dice el versículo 11, nosotros también debemos amarnos unos a otros. No dice, a lo mejor si amamos así. Probablemente ames así. ¿Qué dice? Debemos amarnos. Por eso el verdadero amor se demuestra con hechos, con acciones. No se queda en palabras. No es un te amo, pero con mis hechos estoy solamente manifestando indiferencia. Estoy cubriendo un requisito. No, mis hermanos. Dios no solo dijo que nos amaba, lo demostró entregando a su Hijo amado Jesús. Y Él, como Cordero, dispuesto a ser sacrificado, dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Ese es el amor de Dios. Amar duele, mis hermanos. El amor es sufrido, todo lo soporta. Ahora empezamos a entender un poquito. ¿Será que amar duele? Sí. ¿Por qué cree? Porque implica renuncia, sacrificio. Amar es sacrificarse por el bien del otro. Así como Jesús, por amor, dejó su gloria celestial, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, es evidente que el Señor no nos está tratando de llevar a un sacrificio como el suyo, sería imposible. Ese fue un sacrificio exclusivo del Señor para salvación de la humanidad. Pero lo que sí nos está enseñando es que el verdadero amor, o nos está enseñando el verdadero camino del amor, que es el de la negación, el de la renuncia, el del sacrificio, por el bienestar de los que están a tu lado o acerca a tu vida. ¿Sí sabías que el Señor está acercando constantemente personas a tu vida? Quizás ni cuenta te has dado. Por eso dice la Escritura que el Señor agregaba a los que habrían de ser salvos. Agregaba a la iglesia, acercaba a la iglesia. Y no los llevaba a un edificio, los acercaba a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Nosotros. El Señor te acerca constantemente. ¿Qué será? ¿90% de la gente que conoces y que vive alrededor de ti es incrédula? ¿Sí o no? Sí, incrédula de la verdad. Tienen otras creencias. Bueno, ¿para qué crees que el Señor los tiene cerca de ti? Para que les hables, para que les testifiques. Entonces nos está hablando del amor sacrificial que debemos ejercer en el lugar donde estemos, como esposos, como padres, como madres, como esposas. ¿Cómo nos negamos cada uno para dar a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, eso que necesita para ser feliz? Donde no todo es trabajo, no todo es dinero. Mis hermanos, necesitamos ser muy cuidadosos. No todo son cosas materiales. Nuestra familia necesita presencia, necesita abrigo, necesita abrazo. Si tu tiempo no es en cantidad, que sea de calidad. Como esposos necesitamos tiempo para nosotros. Dar tiempo a nuestra esposa, darle tiempo a nuestro esposo. Tu esposa
Tu esposo necesita a la persona de la cual se enamoró. Lo estoy diciendo de otra manera. ¿Sí se acuerdan cuando se enamoraron? ¿Cómo andaban? Derrapando, ¿verdad? Cacheteando la banqueta. Bueno, tu pareja necesita a esa persona. Muchas veces, o la mayoría de las veces, pretendemos amar a nuestra manera, porque no sabemos hacer otra cosa, o porque no podemos. El amor limitado a eros y a fileo. Pero es cuando no entendemos que el amor ágape, el amor incondicional y sacrificial de Dios, nos está transformando. Nueva pregunta. ¿Cuánto está dispuesto o dispuesta a sacrificar para bienestar de la persona que está a su lado, de las personas que lo rodean? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar su orgullo para perdonar, su tiempo para ayudar, su comodidad para servir? El amor de Dios nos reta a amar como Él nos amó. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hijo, qué profundidad de pensamiento. El amor eterno de Dios siempre presente y extendiendo su misericordia. ¿Sí puede usted disfrutarlo? ¿Sí lo puede ver todos los días? El amor de Dios no es distante, mis hermanos, no es incierto. No son palabras frías lanzadas desde el cielo, no, mis hermanos, es un amor cercano, es el amor que abraza, es el amor que consuela, es el amor que se involucra, el que sana. Desde el principio, el Señor no solamente creó al hombre, no solamente lo creó y lo dejó a su suerte, no, mis hermanos, Él le dio un lugar para proveerle lo necesario, le dio su palabra, o sea, le dio su consejo, caminó con Él. Y aunque el pecado rompió esa comunión, su corazón nunca se alejó de Él. Y Dios sigue siendo ese padre que mira desde lejos para ver si su hijo vuelve. No importa la condición. Es el padre que corre, que abraza, que besa, que celebra el hijo que se había perdido. Su amor es paciente, no se rinde. Y nos llama una y otra vez cuando nos alejamos, aunque no respondamos. Hay quien dice, es que el Señor no me escucha, es que me siento como en un desierto, es que el Señor no contesta mis oraciones. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta que el Señor es el que te está esperando, que el que te estás alejando eres tú. Quien realmente experimenta el amor de Dios, su vida ya no puede seguir igual. Ya no es egoísta. O sea, ya no piensa en sí mismo, ya no vive para sí, tampoco puede caminar en oscuridad. ¿Por qué? Porque ha nacido a una vida llena de propósito, una vida de esperanza. El amor nos libera. El amor libera al que está preso. ¿Y sabe cuál es la presión muchas veces? Nosotros mismos. Nos encapsulamos en algo y de ahí no salimos. Somos prisioneros de nuestras propias circunstancias, de nuestros propios argumentos, pensamientos, costumbres. El amor de Dios nos libera, nos consuela, consuela al que sufre, restaura al quebrantado, abraza al rechazado, anima al cansado, renueva al que levanta y perdona al que peca. Ese es el amor. El amor te transforma, mi hermano. ¿Quién se sabe 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Que el amor transforma, el amor de Dios. Transforma y te da propósito. ¿Y sabes dónde lo vemos? En el siguiente versículo. A veces nos quedamos con el 17. Lea el 18. Todo esto proviene de Dios. O sea, esta transformación ¿de quién proviene? Del Señor, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí hay demanda, ahí hay un servicio que hacer, ahí hay un propósito. Entonces, si estás convencido que el amor de Dios tocó tu corazón, habrá evidencias. Tiene que haber evidencias. Pero si dices que lo amas y tu vida no cambia, de hecho el Señor dice, si alguien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, el tal es ¿qué? Mentiroso. ¿Habrá aquí de esos mentirosos que dicen que aman a Dios pero rechazan a los demás? Entonces, si tú estás en una condición así, si alguien está viviendo esa experiencia, pues es el momento de cambiar. Es el momento de permitir que ese amor que ya te inunda, que ese amor que ya conoces, que estás experimentando, te transforme. No te conformes con saber del amor de Dios. No te conformes. Tómalo, hazlo tuyo. Déjalo que cambie tu historia. El amor de Dios, mis hermanos, como la gracia, es un don inmerecido, pero también es una invitación que espera respuesta. Dios no nos obliga a que lo amemos. De hecho, Él fue el que nos buscó. Él fue el que inició la relación. Pero sí espera que la cultivemos. Y la mejor respuesta, ¿cuál es? La obediencia, la santidad. El Señor siempre nos lleva al propósito por el cual vino a este mundo. En cierta ocasión, un escriba le pregunta al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mateo 22:36. Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. ¿Se fijan cómo cambia el Señor el término? ¿Qué dijo el escriba, el fariseo, el que haya sido? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y el Señor dice, es el primero y más importante mandamiento. ¿Por qué? Porque viene el segundo. Los religiosos, los orgullosos, los soberbios se conforman solamente con el primero. Yo amo a Dios. Y ahí me quedo. Pero el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, de estos dos mandamientos, para los que escuchaban en ese momento, depende todo lo que está escrito hasta el día de hoy. Todo. Entonces no se trata solamente de decir, yo amo a Dios, sino de dirigir nuestra mirada hacia los demás, de demostrarlo con la obediencia, con la fidelidad, sí, también con tu adoración, con tu entrega. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no son solo palabras, produce frutos. Y esos frutos, de manera muy importante, se deben hacer evidentes dentro de la iglesia que Jesús dejó para luz de los que viven en tinieblas. ¿Cómo debemos ser luz hacia los demás? Pues precisamente haciendo evidente su amor, haciendo evidente o manifestando que le amamos. Eso es lo que espera de sus redimidos. ¿Tú crees que el Señor espera algo más de ti? ¿Que no sea tu obediencia? No, mi hermano. Ahí va implícita tu adoración. El Señor siempre apostó por la unidad, siempre apostó por reconciliar. Por eso nos reunió en un solo cuerpo.
Juan 17:20, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, ¿cuántos? Todos, sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Vea lo que sigue diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer en Jesús cuando vea una iglesia unida, una iglesia perdonadora, con carácter, el carácter de Cristo. El Señor nos envía de inmediato a poner la mirada en nuestros semejantes. Miren, alguien dijo en alguna ocasión, vivir con los santos en el cielo será la gloria, pero vivir con los santos en la tierra es otra historia. ¿Qué le dice eso? Pues expresa muy claramente cómo las relaciones entre los hermanos, hablando de la iglesia, pues se puede volver difícil. ¿Usted cree que se puede volver difícil la relación entre los hermanos? ¿Entre quienes deberíamos demostrar el amor de Dios? A veces usted puede encontrar más fraternidad afuera. ¿Sí vio cuántos cientos de miles festejaron a una sola voz? Hace poco nada más por 2 golecitos fueron suficientes para unir a un país. Aunque la próxima semana se acabe todo el buen canto. Sí, pero ya fueron felices. Unidad, colores, una misma fe, un mismo color, un mismo grito. ¿Cómo es posible que afuera puede ser y adentro no? De ahí el énfasis que hace la palabra de Dios en las relaciones que deben prevalecer dentro del cuerpo de Cristo. Y son infinidad de versículos, mis hermanos, los que nos llevan a esta unidad, a esta condición. Hay un pasaje en 1 de Pedro 4:8 que pues no podemos abarcar mucho, pero que nos muestra este amor. Dice, por sobre todas las cosas, ámense. En esta versión dice intensamente. Hay una versión que dice fervientemente, los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Fíjese qué frase. El énfasis está en la expresión por sobre todas las cosas. Esto nos enseña la gran necesidad de ser fervientes, anhelantes en el amor de unos para los otros. Solamente así, mis hermanos, se puede ir a la segunda parte del versículo, que el amor cubra multitud de pecados. Ahora, ¿qué acaso solamente el pecado es cubierto por el perdón de Dios? Sí. No está diciendo que nosotros somos los que perdonamos. Está diciendo que el amor cubre multitud de pecados. Y cuando el amor de Dios se hace evidente en sus redimidos, bueno, entonces esto nos lleva a buscar reconciliación, a buscar al hermano que ha caído para traerlo con lazos de amor, mostrarle, sí, el por qué cayó, con mansedumbre, para que se arrepienta, para que se ponga a cuentas con Dios, para poderlo restaurar. Y ahí es cuando el amor puede cubrir multitud de pecados, porque lo estás llevando directamente, cara a cara con Dios, para que se ponga a cuentas con Él. Es no ser indiferente cuando el hermano cae, cuando el hermano sufre. Entonces, cuando el amor nos conduce a buscar la restauración del hermano que ha caído, o sea, cuando quien ha caído en una falta siente el amor de Dios a través de los hermanos, se vuelve al Señor. Y al volverse al Señor, al ponerse a cuentas con Él y ser perdonado de sus pecados,
La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Bueno, ¿esto qué significa? Que conducir a un hermano que ha caído, que se ha equivocado, que ha errado, que ha pecado, a esa restauración por amor y con amor, el amor va a cubrir multitud de pecados. Santiago lo dice de esta manera, Santiago 5:19, hermanos míos, si alguno de entre ustedes se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Reconciliación, cuidado entre los hijos de Dios. El problema es que muchos que se llenan de soberbia por no reconocer su falta, vas por ellos con amor y por amor. ¿Qué pasó, mi hermano? Bueno, al no reconocer una mala actitud, un pecado, al no permitirse ser restaurados, se quedan en esa peligrosa situación espiritual delante de Dios. Tratar de restaurar a un pecador con amor no es condescender, no es consentir, no es hacerse cómplice de su pecado, sino que por amor a Él lo vas a conducir a la restauración. Porque el amor no se regocija de la injusticia, se goza de la verdad. Y en Gálatas 6:1 nos muestra este camino. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, está hablando de los que son más maduros, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto habla de que todos estamos en ocasión de caer. ¿Alguno piensa que no puede caer? Piensa en ti mismo. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Nuevamente, ¿cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta actitud, mis hermanos, de restaurar al caído con amor, con mansedumbre, pues normalmente está delegada a los más maduros y por consecuencia a quienes el Señor nos ha dado el ministerio de cuidar su grey, sus ovejas. Por tanto, esta actitud de amor, considerándonos a nosotros mismos, es posible cuando tenemos presente de dónde nos ha traído el Señor. Eso es lo primero. ¿Cuánto nos ha perdonado? Solamente cuando tú reconoces tu propia caída, tu propia vulnerabilidad, entonces vas a ser empático con los demás. Así es como tú aprendes a amar como has sido amado, a perdonar como has sido perdonado, a restaurar como Cristo te ha restaurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, mostrar que el amor cubre multitud de pecados es algo que podemos hacer evidente, no solamente en este rubro de ir por el que ha caído, mis hermanos, también podemos manifestarlo en nuestra vida cotidiana. Nosotros podemos cubrir multitud de pecados con nuestra propia vida. Le voy a decir cómo. ¿Sí quiere saber? Cuando usted decide no responder ante una ofensa, va a cubrir multitud de pecados, porque usted no va a ser motivo de tropiezo para otra persona. Si alguien le ofende y usted responde ofensa por ofensa, ¿qué viene? Palabras vanas, más dureza. Esto es pecar delante de Dios. Entonces yo, en el momento de que asimilo la ofensa, pongo mi causa delante de Dios, hago que el hermano no peque más. He cubierto. Por amor a Él, estoy sacrificando y me quedo.
¿Cuántos deciden quedarse con la ofensa por amor al que los ofendió? ¿Se da cuenta? Igual cuando evitamos hablar mal de alguien, cuando oramos por los que nos han herido, todo esto es porque el amor de Dios nos conduce primero a examinar nuestras actitudes. Y eso va a cambiar nuestras motivaciones y nos hace guardar nuestras palabras. Por eso es el amor que preserva la unidad en la iglesia. Es el amor que cuida relaciones en la casa, en familia. Es el amor que perdona sin reservas y sana amistades que se han quebrantado. Vamos a terminar, mis hermanos. Todo lo que realmente necesitamos, lo que nuestro corazón debe anhelar desde lo más profundo, es que el amor que tenemos en Jesucristo, ese amor que nos ha sido dado de manera plena, se manifieste en nosotros. No necesitamos más. Que el amor de Dios supla todas tus necesidades. El amor de Dios no se trata de una religión, de normas o rituales vacíos, ¿no? Es el amor que viene de lo profundo del corazón del Señor, que te ama con su amor eterno, que te perdona cuando caes, que te restaura cuando te rompes, que te levanta cuando te rindes y que te sostiene cuando no puedes más. Y ese amor no solamente debe ser creído, no se trata solamente de creer, lo tienes que hacer tuyo, mi hermano. Lo tienes que hacer tuyo, con humildad y expresarlo con gozo, porque cuando alguien experimenta el amor de Dios, entonces su vida cobra un nuevo sentido. Es cuando ya no vives para ti, sino para aquel que te amó primero. ¿Sí creen esto del amor de Dios? Todo es por amor, mis hermanos. No hay más palabras. Acompáñame a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por hacernos reflexionar en tu amor. ¿Cuántas veces lo hemos menospreciado, lo hemos minimizado? Nos hemos acostumbrado tanto a tu amor que ya no nos sorprendemos. Es un buen tiempo para reflexionar, amados hermanos. Es un buen tiempo para hacer un alto y de acuerdo a lo que has escuchado, de acuerdo a lo que Dios te ha mostrado, tu condición, tu posición delante de Dios, la manera como te expresas, la manera como vives en ese lugar que es tu casa, ahí donde trabajas, ahí con las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo estás expresando el amor de Dios? ¿De qué manera tú estás honrando al Señor que dio todo por ti y por mí? Que no se quede solamente en una palabra que nos conmueva, mis hermanos, que nos lleve a postrarnos delante del único que ha dado todo sin pedir nada a cambio, que nos muestre nuestra verdadera condición, que nos muestre el pecado que está anidado ahí, ese orgullo, esa soberbia, ese rencor, eso que no me permite ir con mi hermano y abrazarlo, eso que no permite reconciliarme con la persona que más amo, que no permite que mi vida sea transparente, sincera. Señor, gracias, muchas gracias por mostrarnos a través de tu amor que podemos tener una vida muy diferente a la que hasta hoy hemos llevado, que podemos redireccionar muchas actitudes, que podemos seguir siendo más luz, más sal,
que tu amor sea cada vez más pródigo en nuestro corazón. Gracias, Padre eterno. Gracias, bendito Dios. Lleva con bien a mis hermanos y muéstrales cada vez más esta necesidad de exhibir tu amor. Te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los acompañe, mis hermanos.